Ok, bueno, como ustedes pueden ver, vamos al mensaje número 2 de este tema, que es el tema que estamos viendo en los estudios en los hogares. En el estudio en los hogares estamos llevando un libro que se llama Doctrinas comparadas entre los carismáticos y los no carismáticos. Y cuando hablamos de este tema desde el púlpito, como les he dicho, no es un asunto de que uno tenga como animosidad contra otras iglesias, contra otros hermanos. Simplemente se hace lo que se tiene que hacer. Yo no veo mal ni considero que sea un mensaje de odio. Si, por ejemplo, en una iglesia pentecostal carismática les están enseñando las diferencias doctrinales entre ellos y nosotros, yo no lo veo así. Yo lo veo que el pastor está siendo responsable en enseñar a su congregación lo que ellos creen. Así yo también aquí, yo me siento que soy responsable en enseñarles a ustedes lo que nosotros creemos y presentarlo comparado con lo que ellos creen. Entonces, la semana pasada, pues los guié a que ustedes contestaran esta pregunta, porque es una pregunta y es importante que nosotros podamos tener una respuesta y que sepamos por qué respondemos como respondemos. Y yo les pregunto, ¿son los dones de profecía, sanidad y lenguas para el día de hoy, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿No? ¿Por qué? También siempre es importante el saber el por qué. ¿Por qué yo creo como yo creo? ¿Okay? Siempre es bien importante, porque es ahí donde lo van a confrontar a uno, en el por qué. Ahí es donde lo confrontan, no nomás en lo que tú crees, sino por qué crees así. Y es ahí importante que nosotros sepamos el por qué creemos. Y vimos, ¿verdad?, que tiene que ver con nuestra respuesta. Si yo digo que sí son estos dones milagrosos de señal, son para nuestros días todavía, quiere decir que yo creo que los dones milagrosos de señal continuaron a través de los años. Desde los hechos hasta ahorita, nada ha cambiado. Nada ha cambiado. Y si yo digo que no, quiere decir que creo que cesaron en un tiempo y no los tenemos activos en nuestros días. Por eso, eso es lo que vimos, ¿verdad? Lo que significa ser el continuismo. La persona que cree que continúan es la creencia de que todos los dones espirituales, incluidos los dones de señales milagrosas como las sanidades que incluyen el exorcismo, las lenguas y la profecía predictiva que predice el futuro, que todavía están en funcionamiento hoy, tal como lo estaban en los días de los apóstoles. O sea que desde los días de los apóstoles nada ha cambiado. Todo esto continúa funcionando y activo. Esto es lo que creen pentecostales, carismáticos. Mientras que nosotros, ¿verdad?, esta iglesia, esta es nuestra posición, nosotros somos cesacionistas, que quiere decir, es la creencia de que los dones milagrosos de sanidades, ¿verdad?, entre el exorcismo y en las sanidades, lenguas y profecía predictiva, han cesado. Que el final de la era apostólica trajo el cese de los milagros asociados con esa era. Eso es lo que nosotros creemos, que tuvieron su propósito, cumplieron su propósito en la era de los apóstoles y cesaron esos dones de maravillas y señales, ¿verdad? Entonces, estamos viendo los argumentos a favor de nuestra posición del cesacionismo. Estamos viendo los argumentos. El primer argumento, ¿verdad?, que vimos es que el argumento bíblico a favor del cesacionismo es el propósito único de los milagros. ¿Okay? Que eso es, como les dije la semana pasada, es uno de los puntos muy importantes y claves y fundamentales para creer en el cesacionismo. Cuando uno entiende bien qué propósito en la Biblia tenían los milagros. Porque ¿verdad que Dios es un Dios de propósitos?
Y nosotros a los milagros no les podemos dar el propósito que nosotros querramos o creamos o sintamos que deben de tener, ¿no? Ya tienen un propósito establecido divino por Dios. Y es por eso que ahí se estudian las Escrituras para poder ver exactamente qué dice la Biblia, no que yo quiero que digan o que sean el propósito de los milagros. Y como les digo, este es un propósito muy importante, así como el último que vamos a ver también es muy importante. Pero para esto quiero detenerme, hacer un paréntesis para aclarar en cuanto al ya que estamos viendo el propósito único de los milagros, quiero que veamos qué es un milagro. Porque pues parece como que es lógico que todos sabemos que es un milagro, ¿verdad? Pero en realidad confundimos lo que es un milagro. Hoy en día muy fácilmente a cualquier cosa le podemos decir que es un milagro. Cualquier, por ejemplo, ustedes díganme si esto es un milagro. ¿Es un milagro cuando oramos para que Dios satisfaga una necesidad financiera y el cartero trae un cheque precisamente el día que se necesita el dinero? ¿Es un milagro ese, sí o no? Ya los puse a pensar, ¿verdad? Que es un milagro. Se digan, desde el momento que ustedes se sienten como que no saben exactamente qué contestar, si sí o si no, eso muestra que no está claro todavía en ustedes qué es un milagro y qué no es un milagro. ¿Será un milagro ese? Algunos le hacen así. Diciendo, ¿qué tal, pastor? A ver, este otro. ¿Es un milagro cuando se abre un espacio de estacionamiento cerca de la entrada del centro comercial justo cuando lo necesitas? Que dice uno, fui al Costco el sábado cuando está más lleno y ahí casi adentro, casi ahí en la puerta había un estacionamiento libre. ¡Qué milagro! ¿Se fijan cómo usamos la palabra milagro como algo tan sencillo, algo como por ejemplo, ustedes díganme si sería un milagro si el próximo domingo todos los que asisten aquí a la iglesia, los de inglés, los de español, todos, pero todos, 100% llegaran a tiempo. ¿Sería un milagro? Sí. No, hermano, sería un milagrote. ¿Se fijan cómo usamos la palabra milagro? Muy fácilmente a cualquier cosa le damos milagro. Y pues tenemos que entender, ¿verdad?, cuál es el verdadero significado de la palabra milagro, cómo en la Biblia se presenta lo que es el propósito de los milagros. Y esto en realidad, hermanos, lo que nosotros muchas veces lo llamamos milagro, en realidad es más apropiado llamarlo actos de providencia divina. Hay diferencia, actos de providencia divina. Eso lo hemos estado viendo ahí en los estudios de Oikos, en los hogares. Actos de providencia divina, más bien eso es lo que es. Porque la providencia es el control soberano de Dios sobre todos los eventos naturales para que se logren sus planes y propósitos. Ahora fíjense, hay la palabra clave aquí, entre la palabra clave que distingue un acto providencial a un acto milagroso es que el acto providencial, dice ahí, se fijan, que son eventos naturales. Dios usa providencialmente todo lo que ya existe naturalmente, todo lo que está a disposición, Él lo usa. Mientras que en los milagros es sobrenatural. Esto es natural y los milagros es sobrenatural. Otra definición de lo que es la providencia. La providencia divina se refiere a la intervención soberana de Dios
en ayuda de los hombres por medios naturales. Por medios naturales. Eso es la que es la providencia de Dios. Entonces, no debemos de confundirlo con los milagros, ¿verdad? Como en la Biblia hay muchos pasajes, historias donde podemos ver sobre la providencia divina, la providencia de Dios, obrando a favor de los hombres. Como el primer pasaje que vemos sobre la providencia de Dios, ahí en Génesis, es cuando el Señor Dios pone a prueba la fe de Moisés y le dice: Moisés, quiero que vayas a tal monte y ahí sacrifiques a tu único hijo, a Isaac, que lo sacrifiques, que me lo entregues en sacrificio. Y Abraham, ¿qué dice Abraham? No, Señor, estás equivocado. ¿Cómo? Si tú me dijiste que tenías planes para él, para mí, que de aquí habría de salir una gran... No se pone a alegar. Dice la Biblia que tenía una fe él. Por eso es que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dijo que el mayor ejemplo de fe salvadora es Abraham. Y se fue hasta el Antiguo Testamento para darnos un ejemplo de una fe salvadora. Ese es el padre de la fe, dijo. Y nos presentó a Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham dijo: sí, Señor. Hijo, vente, vámonos. Vamos para tal monte para sacrificar ahí al Señor. El Señor me pidió sacrificio. Y él va. Y la Biblia nos narra que él iba con tanta seguridad, porque decía que él sabía que aun si Dios, que él no creía que Dios iba a permitir que sacrificara a su hijo, porque conocía el carácter de Dios, y Dios siempre había condenado a los paganos que daban en sacrificio a sus hijos, a los dioses falsos, Moloch. Entonces él conocía, ¿verdad?, que el carácter de Dios, pero conocía también, ¿verdad?, la clase de Dios, su poder, que dice ahí en las Escrituras, que aun si Dios permitiera que sacrificara y matara a su hijo, dice, Él tiene poder para devolverle la vida, para resucitarlo. Porque Dios tiene planes para mi hijo, y Dios no va a echar a perder esos planes que Él hizo. Dios no miente. Tenía una fe tan grande así. Entonces se lo llevó, ¿verdad? Y preparó el holocausto, preparó el altar y subió a su hijo al altar para sacrificarlo. Sacó el cuchillo con el que se degollaba para derramar la sangre, y el Señor Dios le dijo: detente, detente. He visto tu fe y yo sé y veo que tú me obedeces. ¿Okay? Ahora, el hijo, cuando iban en camino, dice la Escritura ahí en Génesis 22:8, le preguntó, el cordero. El hijo le preguntó: ¿y el cordero, papá, dónde está? Y le dijo: el cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. Le respondió a Abraham, y siguieron caminando juntos. Aquí es donde por primera vez se presenta el concepto de la providencia de Dios, porque la palabra proveer viene de la providencia de Dios, de esa intervención de Dios para ayudar al hombre a través de medios naturales, a través de medios naturales. Entonces le dice: el cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. Cuando Dios lo detiene para que no sacrifique a su hijo, ¿qué fue lo que pasó? De repente, al él bajar a su hijo, apareció un cordero para ser sacrificado ahí. Dios milagrosamente creó un cordero para que fuera sacrificado, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Si fuera así, entonces sería un milagro. ¿Se fijan? Porque hubiera sido algo sobrenatural, que hubiera Dios ahí en ese momento creado un animal para ser sacrificado. Pero como fue un acto providencial, dice ahí en el versículo 13, Abraham alzó la vista y en un matorral vio a un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto
en lugar de su hijo. Que era común en esos montes, ¿verdad? Los carneros que andaban y a veces se quedaban atorados ahí en los arbustos. Y fue algo providencial, que Dios proveyó, ayudó, pero no lo confundamos con un milagro. Es lo que les digo, que a veces confundimos actos providenciales de Dios con milagros de Dios. Y pues aquí vemos que no es así. Por lo tanto, tenemos que ahora definir bien qué es un milagro. ¿Qué es un milagro? Bueno, un milagro es un evento sobrenatural, inexplicable, extraordinario o maravilloso, atribuido a la intervención divina de Dios. Como les digo, si sí hubiera aparecido en ese momento un animal ahí arriba del altar, hubiera sido un milagro, porque fue algo sobrenatural, pero fue algo natural. Dios usó medios naturales para proveer, eso es providencial, para proveer medios naturales. Y bajo cualquier situación, ya sea que sea un acto providencial de Dios o un acto milagroso de Dios, siempre le debemos darle igual la honra y la gloria a Dios. Siempre debemos de estar agradecidos a Dios y darle las gracias a Dios, porque es de parte de Dios, de una manera o de otra, es de parte de Dios. Entonces, esto es lo que es un milagro. Ahora, bíblicamente, lo que es un verdadero milagro tiene propósito. Dice, los milagros en la Biblia, dice, siempre están diseñados para autenticar el instrumento humano que Dios ha elegido y dotado para declarar una revelación específica a quienes presencian el milagro. ¿Okay? Entonces, tenía sus propósitos el que Dios hiciera milagros. Y era para poder autenticar al instrumento humano que Dios quería usar, al portador del mensaje de Dios. Lo tenía Dios que darle credibilidad ante los oyentes. ¿Okay? Por ejemplo, ahorita, ¿necesito yo hacer milagros para que ustedes me crean lo que yo estoy diciendo? ¿Sí o no? ¿Qué necesitan ustedes para saber si estoy diciéndoles la verdad o no? ¿La Biblia? Nada más ir a la Biblia y ver si verdaderamente estoy enseñando de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la Biblia. Yo no necesito probar que estoy hablando de parte de Dios, haciendo maravillas y señales. ¿Por qué? Porque ya tenemos la Biblia. Ya está. Lo más creíble que podamos nosotros tener, lo más confiable que nosotros podamos tener de parte de Dios, es la Biblia, su palabra. Entonces, Él usó los milagros con ese propósito. Por eso vimos los 3 períodos que fueron marcados por milagros. Vimos que cada uno de esos períodos duró 65, 70 años. Para que no creamos que a través de todos los miles de años de historia de la Biblia estuvieron llenos de milagros. No, son nomás como unos 200, 220 años en los que las reglas y hubo una multiplicación de milagros, sí, nada más en ese número de años. ¿Cuál es el primer periodo? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál fue el primer periodo de milagros? ¿Quién se acuerda? ¿El agua en vino? Ah, usted anda ganoso de vino, ¿o qué? No, hombre, andaba errándole como por 5,000 años nada más. El primer periodo es el nacimiento de Israel y la ley, ¿ok? Fue cuando, aquí los 2 personajes principales es Moisés y Josué. El Señor pudo realizar milagros para autenticar su ministerio ante Faraón. ¿Cómo le iba a creer a Moisés, tanto Israel como Faraón, de que él venía comisionado por Dios para sacar a Israel fuera, establecer una nación,
obtener la ley de Dios y de ahí poder que viniera el Salvador, el Mesías. Entonces, únicamente a través de maravillas y señales pudo autenticar, señalar que Moisés venía de parte de Dios. Ese don que el Señor le dio para hacer esa clase de milagros era su credencial de que yo vengo de parte de Dios. Aquí está mi credencial y puedes verlo a través de las maravillas y señales que yo hago. El segundo, ¿cuál es? Período de los profetas. Período de los profetas. Elías recibió el poder de hacer milagros para autenticar su ministerio ante el rey Acab, ¿verdad? Y ya vimos detalles acerca de este periodo, el por qué era importante y todo, ¿verdad? Con la multiplicación de falsos profetas y el reinado de Acab y su esposa endemoniada, cómo estaban haciéndole daño a la nación, al punto de que podría haber hasta dejado de ser el pueblo de Dios y terminar siendo en un pueblo 100% pagano, ¿verdad? Entonces Dios interviene y a través de estos dos periodos Dios quería lograr algo bien importante, ¿verdad? Señor, a través del primer periodo con Moisés y Josué, establecer la ley, y luego los profetas empezaron a recibir revelación de Dios, a dejar escritos, que son los que tenemos, y ellos dieron a luz el Antiguo Testamento. Entonces, ¿verdad que los milagros tenían un propósito de gran importancia? ¿Verdad que no era nada más para entretener a la gente de que hoy en día ponen una carpa por ahí, vengan, se va a ver maravillas, señales y milagros de esto y lo otro, y la gente va de curiosidad y para ver qué está? Eso no era el propósito bíblico, no tenía ese propósito carnal, tenía un propósito grande, histórico, trascendental en la historia de la humanidad, como es el Antiguo Testamento. Nunca desprecien el Antiguo Testamento. Nomás díganme ustedes, ¿qué escrituras usaron Cristo y los apóstoles para evangelizar? ¿El Antiguo o el Nuevo? El Antiguo Testamento usaron ellos para evangelizar. ¿Puede usted evangelizar con el Antiguo Testamento? Sí se puede, puesto que así es como nació la iglesia, como creció, como fue evangelizado todos estos miles y millones de personas, primeramente con el Antiguo Testamento. Entonces, vemos que Dios tenía un propósito bien importante. ¿Cuál es el tercer periodo? Y último, porque son 3 periodos. ¿Cuál es el tercer periodo? Ahora sí, hermano Rico. Dice el vino. El periodo de Jesús y los apóstoles. El periodo de Jesús y los apóstoles, dice, obraron milagros para autenticar su ministerio ante Israel. Por eso es que Jesucristo, cuando llamó a sus discípulos, escogió a 12 y les llamó apóstoles y les dio el don de maravillas y señales y milagros. Entonces, y era para que pudieran ser ellos reconocidos, porque Cristo habría de irse, de que ellos continuaban con el ministerio de Jesucristo. Y la gente les pudiera creer, pudiera verlos con autoridad y credibilidad. ¿Por qué? Porque ellos tenían, como vimos la semana pasada, las señales de un verdadero apóstol. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? ¿Que eran las señales de un verdadero apóstol? Ese don de maravillas, señales y milagros, que era para ellos. Entonces, vemos, ¿verdad?, que ese fue. Entonces, en estos 3 periodos, ¿qué quería lograr Dios al hacer milagros a través de los hombres que Él escogió? Bueno, quería establecer el Antiguo Testamento, ¿verdad?, a través de los 2 primeros periodos. Y luego, a través del último periodo, quería establecer el Nuevo Testamento. Porque ahí están los evangelios y las epístolas.
establecer el Nuevo Testamento. Y de esta manera el propósito era que tuviéramos una Biblia completa, una revelación completa donde ya no se necesitara más revelación. ¿Se necesita más revelación? ¿Sí o no? Cuando uno dice que ya no se necesita más revelación, usted está diciendo, yo soy cesacionista. Porque si usted dice que es continuacionista, que cree que todo continúa, debe de creer que todavía hay nueva revelación. Va a tener que creer. Y entonces cuando usted cree eso, pues muy fácilmente va a poder entrar como en las creencias de los adventistas. De que ellos creen que los escritos ¿qué es? Mary White, son revelación de Dios y que están a la par de la Biblia y que el creyente debe de seguir las enseñanzas de ella. Así como uno sigue las de Pablo y las de los apóstoles y las de Jesús, así también porque es revelación de Dios. Entonces, eso para mí es ser consistente en tu posición de continuacionista. Si tú crees que continuaron, tienes que creer entonces que sí es revelación de Dios, ¿no? Los escritos de Mary White. Lo mismo que también, si eres continuacionista, vas a tener que creerle a los mormones. Que el libro del Mormón, que es una revelación final y completa de Dios, se la vas a tener que creer. Se la vas a tener que creer, ¿cómo se la vas a negar? Pero si eres cesacionista, puedes decir, no, todos esos dones terminaron, Dios completó su revelación en el libro de Apocalipsis, y ahí hasta en el último capítulo dice, no le agregues ni le quites, está completa la revelación de Dios. Ahí en Apocalipsis Dios nos dejó ver, nos reveló hasta los eventos de la eternidad. Entonces ya no necesitamos más. Entonces la Biblia está completa. Y era lo que yo les decía, ¿necesitamos milagros para establecer la credibilidad del predicador? ¿Sí o no? No, para establecer la credibilidad del predicador necesitan la Biblia. Es todo lo que se necesita la Biblia. No milagros. No milagros. Es la Biblia nada más. Ahora, alguien puede responder de esta manera, fíjense. Pero pastor, ahí en Juan 14:12, miren lo que dijo Jesucristo. En verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. A ver, pastor, ahora nosotros podemos hacer milagros más poderosos que los que hizo Jesucristo cuando estaba aquí en la tierra. ¿Por qué usted dice que ya no? Y aquí Jesucristo nos está prometiendo que sí, que nosotros podemos hacer más grandes milagros de los que Él hizo. ¿Acepta usted esa interpretación, la que acabo de darles? ¿La acepta usted? Porque si la acepta usted, lo vamos a mandar a otra iglesia. Bueno, y es que ese es el punto, hermanos. Que nunca debe uno de aceptar un argumento que le presenten, así de un versículo, como válido. Siempre uno que dice, a ver, vamos viendo el contexto. Puede ser que tu interpretación esté equivocada. Estamos viendo el contexto. El contexto quiere decir, vamos a ver qué dice más arriba, qué dice más abajo, para entender de qué se está hablando verdaderamente. Esa es la única manera en la que uno puede interpretar las Escrituras correctamente. Esa es parte de las reglas de interpretación bíblica que uno estudia en el seminario, esas reglas. Ok, el contexto histórico, el contexto geográfico, el contexto gramatical, todos los diferentes contextos para verdaderamente llegar a una interpretación correcta y poder hacer una aplicación válida del pasaje. Entonces, aquí, ¿verdad? Tenemos nosotros que entender. Está hablando este pasaje de que los apóstoles, porque en contexto él está hablando con los apóstoles, en contexto.
Estaba hablando con los apóstoles. Estaba diciéndoles a los apóstoles que ellos iban a hacer milagros más poderosos que los de él. Nomás pónganse a pensar lógicamente, ¿ok? ¿Quién es el todopoderoso? ¿Dios o los apóstoles? Entonces no hay nadie que pueda hacer milagros más poderosos que Dios, ¿verdad? Porque si yo digo, pero sí, aquí dice que yo voy a hacer milagros más poderosos que los de Dios, pues sería un arrogante, estaría cayendo en el pecado de Lucifer, con arrogancia, creyendo que yo puedo ser igual o superar a Dios. Entonces, por lógica, por doctrina, por interpretación general, no puede estar hablando de que hagan milagros más poderosos que Jesucristo, porque nosotros mismos podemos ver la historia bíblica y vemos, ¿verdad?, que los apóstoles no hicieron milagros tan poderosos como los de Jesucristo. Sí hicieron milagros, pero no tan poderosos, porque Jesucristo, por ejemplo, tuvo poder sobre la naturaleza. Y nunca vemos a los apóstoles teniendo ellos poder sobre la naturaleza. Jesucristo calmó las aguas, calmó el viento, calmó las tempestades. Nunca vemos que los apóstoles hayan hecho tal cosa. Vemos nosotros al apóstol Pablo, que en su viaje para establecer iglesias, en viaje misionero, hubo una tormenta y el barco, ¿verdad?, se hundió y bueno, ¿verdad que no dijo, no se preocupen, ahorita yo voy a parar esta tormenta? ¿Verdad que no lo hizo? No, el barco se volcó, se salvaron algunos por la misericordia de Dios, pero Él no paró la tormenta como Jesucristo. Vemos que sí, Él detuvo tormentas, ¿verdad? Vemos, ¿verdad?, que Jesucristo caminó sobre el agua varias veces como si nada. Los apóstoles nunca los vemos que hayan caminado sobre el agua. Sí vemos esa la vez que Pedro, pero eso fue porque el Señor le dijo, a ver, Pedro, ten confianza, ven, sal, ven para acá. Ah, sí, como ni lo, ay, estoy caminando en el agua y ¡fium!, se hundió. Nomás se dio cuenta lo que estaba haciendo. Entonces no es lo mismo como Jesucristo, ¿verdad? Que Él podía cruzar todo el lago caminando sobre el agua. Esos son poderes milagrosos de parte de Jesucristo que los apóstoles no tenían, ¿verdad? Ahora sí, Rico, el convertir el agua en vino. Convertir en agua en vino. Los apóstoles nunca tuvieron ese poder para transformar la naturaleza del H2O, agua, convertirla en un vino de gran calidad. Ellos no tuvieron esa clase de poder milagrosa. Los apóstoles nunca los vemos lo que hizo Jesucristo. Jesucristo multiplicó panes y pescados, los multiplicó. Imagínense ustedes, para que las multitudes pudieran comer y lo multiplicó, no crean que crudo, ya cocinadito, fresquecito, ¿verdad? El panecito recién hecho por Dios. ¿Qué más? Qué mejor panadero y qué mejor cocinero, ¿verdad?, que Dios. Peces listos para comer. ¿Se fijan qué poder? Y los apóstoles nunca pudieron hacer tales cosas. Entonces, no puede estar diciendo aquí que los apóstoles o nosotros vamos a poder hacer milagros más grandes que Jesucristo, ¿verdad que no se puede decir eso? No se puede decir tal cosa. Entonces, la interpretación debe de estar mal. Si yo digo eso, la interpretación debe de estar mal. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, esas mayores cosas les voy a explicar, son en extensión y en cantidad. ¿Okay? Ahorita les explico por qué, a lo que me refiero, ¿verdad? Por extensión y en cantidad. Porque tenemos que entender que en el contexto de este pasaje y de otros pasajes similares, el Señor Jesucristo a través del tiempo estuvo tomando el tiempo para preparar a sus discípulos para su partida. Porque Él habría de partir y irse. Y Él les dijo, pero no los voy a dejar solos.
Y ellos no querían creer que él se iba a ir. ¿Por qué? Porque la mentalidad del judío en aquellos días es que si tú creías que Jesucristo era el Mesías, pues entonces él ya iba a conquistar al enemigo y iba a establecer el reino. Entonces, para ellos no cabía en su mente de que él fuera a ser crucificado y de que él se iba a volver a ir al cielo. No. Aquí se va a establecer ya el reino, y por eso hasta alegaban entre ellos, hey, ¿quién va a ser el vicepresidente aquí, tú o yo? ¿Qué? Ya andaban ellos peleando ahí por hueso, ¿verdad? Por posición política, a ver quién va a ser qué. Entonces, esa mentalidad tenían, y Jesucristo los estaba preparando, diciéndoles, miren, yo me voy a ir. Y quería que ellos empezaran a tener confianza, así como tenían confianza en Jesucristo, porque ahí estaba y lo veían, que así tuvieran fe y confianza en el Padre. Que aún aunque no lo vieran, acuérdense que ya en su reacción dijo, es de más bendición creer sin haber visto que viendo. Entonces Él los estaba preparando para que su fe madurara y pudieran creer, aunque Él ya no estuviera ahí presente físicamente. Y entonces los estaba Él preparando para eso. Por eso es que dice ahí, porque yo voy al Padre. Esto es parte del contexto de que los estaba preparando, de que Él se iba a ir. Pero le está diciendo, no crean que se van a quedar huérfanos. Ya les he dicho, el Espíritu Santo va a venir, pero es necesario que yo me vaya para que Él venga, ¿verdad? Que eso dicen las Escrituras. Entonces Él los está preparando. Y entonces, ¿qué les está diciendo? Y entonces así, cuando yo me vaya y venga el Espíritu Santo y va a morar en todos los creyentes, entonces sí, va a haber cosas mayores que ustedes van a poder hacer. Porque es como decir que Jesucristo se multiplicó. Se multiplicó a través del poder del Espíritu Santo, que es mismo Jesucristo, mismo Dios. Entonces se iban a poder hacer mayores cosas, ¿verdad? Como en extensión, ¿verdad? En extensión, ¿ok? Porque fíjense, dice Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjense la extensión. Cuando viniera el Espíritu Santo, el Evangelio se iba a extender hasta lo último de la tierra. Mientras estuvo Jesucristo presente, no se extendió hasta lo último de la tierra. ¿Verdad que no? ¿Qué área ustedes consideran que alcanzó a abarcar Jesucristo mientras estuvo ministrando aquí en la tierra los casi 4 años que estuvo? Déjenme les digo, 60 millas de largo por 20 millas de ancho. Eso fue todo lo que Él pudo cubrir en su encarnación en la tierra. O sea, como de aquí a Benning, y luego cuenta otras 20 millas de ancho y véngase. Esa fue el área que Él pudo cubrir. Pero cuando vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles, la Biblia, la historia nos dice que pudieron alcanzar continentes, no ranchos ni barrios, no, continentes. Pudieron llevar el Evangelio a Asia Menor, Asia Mayor, pudieron llevar el Evangelio a África, pudieron llevar el Evangelio a Europa. Entonces ahí se cumplen, ¿verdad? Mayores cosas ustedes van a poder hacer, porque yo voy al Padre y el Espíritu Santo va a venir y les dará poder para que vayan hasta lo último de la tierra. ¿Se fijan ustedes el contexto? Cómo el contexto bíblico lo aclara y dice uno, ay, pues sí, de veras la otra interpretación es una loquera. No encaja pensar que yo puedo hacer milagros más poderosos que Jesucristo. A eso no se refiere, ¿verdad? Sino que está hablando a esas mayores cosas en extensión, lo que habrían de poder hacer ya bajo el poder del Espíritu Santo. Y también en cantidad, las mayores cosas en cantidad. Porque, pues, ¿cuántas personas ustedes piensan que Jesucristo pudo haberse ganado, ¿verdad?, para salvación en sus 3 años y medio que estuvo ministrando?
Cuando nosotros vemos sus últimos días y todo el gentío que pedía su crucifixión, ¿cuántos verdaderamente serían convertidos? ¿Verdad que no podemos creer que hayan sido muchos? Y sin embargo, cuando vino el Espíritu Santo, cuando Él se fue al Padre y vino el Espíritu Santo, ese día el apóstol Pedro predicó un mensaje a la multitud. ¿Y cuántos se salvaron? ¿Cuántos? 3,000. 3,000. ¿Se imaginan? En un solo mensaje, yo creo que ahí Pedro, bajo el poder del Espíritu Santo, pudo ganarse más que los que Jesucristo en sus 3 años y medio. Entonces, las mayores cosas que se habrían de hacer, pues no eran, ¿verdad?, mayores milagros más poderosos que los que Jesucristo hizo, sino mayores cosas que se iban a poder hacer en extensión y en cantidad. En extensión y en cantidad. Así es que no se los usen de esa manera. Rápidamente, ¿verdad? Porque se nos está acabando el tiempo. El segundo argumento, que también les digo que es poderosísimo, a favor del cesacionismo, es el testimonio de la historia. ¿Okay? Porque si una persona cree en la continuidad de estos dones, quiere decir que a través de todas las eras, ¿verdad?, del año 100, el año 200, el año 1000, el año 1500, esos dones han estado activos, han estado presentes, se han estado manifestando a través de todas las edades, pero lo que pasa muchas veces es que no conocemos la historia y podemos creer eso, ¿verdad? De que, pues sí, esas creencias, esas prácticas, pues siempre han sido prácticas del cristianismo a través de la historia. ¿Okay? Pero si vemos el testimonio de la historia, vamos a comenzar con la historia interna de la Biblia, la interna de la Biblia. Los dones de milagros o señales solo se mencionan en las primeras epístolas, la que fue escrita primero, ¿verdad?, que es Primera de Corintios. Los libros después, posteriores, como Efesios y Romanos, contienen pasajes bien detallados en cuanto a los dones espirituales, pero no se mencionan los dones milagrosos. ¿Qué quiere decir eso? Que ya para ese tiempo, cuando se escribió Efesios y Romanos, ya se consideraban que esos dones, pues ya tal vez habían cesado, ya habían cumplido su propósito, ya estaba establecida la credibilidad de los apóstoles, ya estaba establecida la credibilidad de sus cartas, de sus epístolas, ya estaba con credibilidad la fundación de la iglesia, y ya no se necesitaba el propósito de los maravillas y señales, porque ya se había confirmado claramente que sí, ellos hablaban y ministraban de parte de Dios. ¿Okay? Entonces aquí tenemos el testimonio interno de la misma palabra de Dios, ¿verdad? Y también vemos que Romanos sí menciona el don de profecía. No menciona los dones de maravillas y señales, pero menciona el de la profecía. Pero la palabra griega traducida como profecía significa declarar. Y no incluye necesariamente la predicción del futuro. Okay, o sea que, en cierta manera, como les expliqué la vez pasada, la palabra profecía tiene sus dos áreas. El de declarar la verdad de Dios de una manera de predicción de que va a suceder, y declarar la verdad de Dios de una manera de explicar lo que ya Dios reveló. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo aquí, verdad? Yo estoy como profeta declarándoles lo que Dios ya nos reveló. Yo ya no puedo traer ninguna revelación nueva. Por eso yo no necesito que Dios me dé la credencial de ser un portavoz divino de Dios a través de maravillas y señales, porque ya quedó establecida la credibilidad de toda la Biblia, de sus escritores. Ya quedó establecida, ya esos dones cumplieron su propósito y cesaron. Ahora, en el libro de
Hebreos, que es uno de los libros ya escritos más hacia el último, de los más viejos, podríamos decir. El escritor de Hebreos habla de estos dones como cosas del futuro. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual después de que fue anunciada primeramente por medio del Señor y nos fue confirmada por los que la oyeron. O sea, está hablando ahí de sus discípulos, de sus apóstoles. ¿Okay? Y se fijan, está hablando en pasado. Ya fue confirmada. Ese evangelio, esa revelación que trajo Jesucristo ya fue confirmada. No se está confirmando en nuestros días. No está hablando de algo continuo, sino algo pasado, porque el versículo 4 dice, Dios testificó en el pasado junto con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. En pasado. Entonces el escritor de Hebreos, él está viendo esos eventos, esos milagros, como algo del pasado, que cumplieron su propósito y ya no están vigentes y activos en su día. Ya los menciona como algo del pasado. Ok, aquí llegamos, por así decirlo, el libro más antiguo del Nuevo Testamento. El último de los apóstoles fue Juan. Juan fue el último. Y Juan tuvo sus discípulos, que son a los que se les conoce como los padres de la iglesia, porque ellos continuaron, ¿verdad?, con el evangelio, con la doctrina. Bueno, les voy a presentar una lista de personajes históricos yendo a través de la historia desde los más antiguos, que son los padres de la iglesia, los líderes apostólicos, hasta cerca de nuestros días. ¿Qué han creído a través de la historia? Bueno, los padres apostólicos y otros teólogos como Justino Mártir, Orígenes, Crisóstomo, Agustín, Martín Lutero, Calvino, B.B. Warfield, Charles Spurgeon, D.L. Moody, consideraban que los dones de señales eran algo que sucedió solo en los primeros días de la iglesia apostólica. Solo en los primeros días de la iglesia apostólica. Entonces, cuando nosotros vemos la historia a través de los años y vemos a los teólogos, ¿qué es lo que se ha enseñado? Si se ha enseñado un continuismo o un cesacionismo, vemos que el testimonio abundante es que cesaron esos dones, puesto que no se ven. ¿Dónde quedaron por 1800 años? Porque esto que nosotros vemos, ¿verdad?, como el pentecostalismo, carismatismo, se inició aquí en los Estados Unidos en 1901. ¿Dónde estuvieron antes? ¿Por qué la historia no menciona que haya habido la iglesia pentecostal unidas o la iglesia carismática? ¿Por qué no se menciona a través de todos estos años? ¿Por qué no se menciona? Porque no había. No había, todo eso comenzó en 1901. Entonces, ¿dónde estaban los sanadores, profetas y apóstoles pentecostales carismáticos durante más de 1800 años? Esa pregunta es para ellos, que ellos la contesten. ¿Dónde estaban? ¿Por qué no están en la historia? ¿Por qué no están en la historia? Y la siguiente pregunta es, ¿dónde está la continuación? Se supone que la continuación quiere decir que por todos esos 1800 años continuaron. ¿Dónde están los registros históricos que hayan continuado? Nada, silencio. Entonces, ¿qué tiene más credibilidad? ¿La continuación o el cesacionismo? Por eso es que yo soy un cesacionista, porque yo veo bíblicamente, históricamente, veo más evidencia, más argumentos de que esto cesó, terminó, cumplió su propósito y ya. Cumplen sus propósitos, Dios tiene propósitos históricos y los cumple y ya. ¿Por qué tenemos que estarlo repitiendo? ¿A poco tenemos que seguir repitiendo el abrir el mar?
para que pasemos ahí, ¿verdad? Queremos ir a Hawái, vamos a abrir el mar y vamos a cruzar en carro, ¿verdad? Porque ya Dios lo hizo y Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Entonces Él tiene que abrirnos el mar. Si tú tienes fe, levanta la vara y se va a levantar. No, son eventos históricos con propósito que se llevaron a cabo. Dios los permitió milagrosamente y cumplieron su propósito y ya terminaron. El día de Pentecostés tuvo su propósito. No quiere decir que cada vez que se reúna la iglesia tiene que haber la repetición del mismo, la misma situación histórica de que descienda otra vez el Espíritu Santo y que hablen y que esto y que... no, ya fue un evento histórico, tuvo su propósito, se cumplió y punto. Tenemos que interpretar las Escrituras correctamente para no caer en esos errores. ¿Ok? ¿Capich? Capich. Ok, vamos a orar. Te damos gracias, Padre Celestial, por este tiempo que podemos pasar juntos, meditando, estudiando tu palabra y sobre todo, Señor, alabándote a ti, Señor. Gracias por esta hermosa alabanza o adoración que pudimos tener en tu presencia. Pedimos, Señor, para que podamos nosotros ser adoradores verdaderos tuyos, que podamos adorarte, practicar la adoración en privado, en nuestros hogares, donde quiera que estemos, Señor, porque tú eres digno de suprema adoración y alabanza. Bendícenos el resto de este día, Señor, que la podamos pasar bien con el resto de nuestros familiares, amigos, hermanos, en este tu día, el día del Señor. Y es en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo que te lo pedimos. Amén.